Mi nombre es Caterine Álvarez Palma. En representación de ISOS Consulting, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Lineamientos en el Trabajo frente a la exposición COVID-19 y características de las pruebas rápidas. El objetivo de esta conferencia es poder absolver sus inquietudes respecto a la vigilancia, prevención y control COVID-19 en el trabajo. Antes de dar inicio, quisiera hacerles llegar algunas recomendaciones. La ponencia tendrá una duración de 60 minutos. Finalizada la ponencia, tendremos una rueda de preguntas, la cual tendrá una duración aproximada de unos 20 minutos. Solicitamos por favor a todos que puedan desactivar sus micrófonos para no interrumpir la ponencia. Y les pedimos que puedan escribirnos sus preguntas en el chat para que puedan ser absueltas por el capacitador. Cualquier consulta que tengan respecto al servicio, pedimos por favor que nos puedan escribir al correo que aparece en la pantalla. Dicho esto, me es grato presentarles al doctor Eric Bernal, que cuenta con más de 3 años de experiencia como médico ocupacional. Él cuenta con una maestría en salud y seguridad ocupacional. A la fecha, él es parte de nuestro staff de médicos ocupacionales y en esta oportunidad estará a cargo de esta videoconferencia. Buenos días. Ante todo, disculpen si es que hubo un poco de tardanza. En estas disposiciones me presento y también doy gracias a ISOS Consulting por la invitación. Actualmente soy asesor médico en salud ocupacional. Tengo aproximadamente alrededor de unos 8 a 9 años de experiencia en el rubro ocupacional. Me he desempeñado tanto en lo que es clínicas ocupacionales como médico evaluador, que es lo que he considerado hasta ahora la parte básica de salud ocupacional, así como el rubro de vigilancia médica, en el sector minero, en el sector industrial, y actualmente estoy como asesor. Recomiendo algunas empresas, también ayudo a ISOS Consulting en algunas de sus labores, y prácticamente me desempeño así ya bastante tiempo. Mi nombre es Eric Bernal Cárdenas, y bueno, el propósito de esta charla, que va a tratar de ser lo más breve posible, me imagino que acá hay personal de salud, no lo sé, pero supongo que habrá, así como hay personal ingeniero, de seguridad, prevencionistas, higienistas, incluso me imagino que puede haber trabajadores propios de una empresa que no tienen mucho conocimiento técnico de prevención o de salud ocupacional. Entonces voy a tratar de ser lo menos técnico posible, porque como habrán sabido, la última quincena de marzo, todo el mes de abril y estos días de mayo, las resoluciones ministeriales con respecto al coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, ya vamos a ver la aclaración, son bastantes y algunas manejan términos tan ambiguos, incluso hay tanta controversia con respecto a la información que se necesita, digamos, una manera correcta de interpretación, ya que vamos a ver ahora solamente la resolución ministerial 239 y la 231, pero voy a mencionar otras que vienen al caso, que también son importantes. A ver, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto era como una especie de animación. Dale clic, por favor, a todas las posibles. En realidad, nosotros vamos a hablar de lo siguiente. Ahí quédate nomás. Nosotros, para entender un poco todo lo que está ocurriendo ahorita, recordando que el número de infectados aumenta, el número de fallecidos también a nivel nacional lo hacen, es que muchas de las resoluciones ministeriales, si ustedes se han puesto a leerlas, tienen términos como SARS-CoV-2, COVID-19, que no se entienden mucho, se tratan como sinónimos, cuando la aclaración es la siguiente. La enfermedad en sí se llama COVID-19. SARS-CoV-2 es el agente etiológico, el virus que lo produce, el que se le llama coronavirus, que en realidad es la familia de virus que la conforma. Entonces van a haber algunas leyes donde se mencionan ambos como si fuesen sinónimos, cuando en realidad son términos que no equivalen a lo mismo, pero sí forman parte de una misma unidad. Ahora, recordarles, la única forma de que este agente etiológico, este COVID-19, pueda manifestarse o transmitirse de una persona a otra es mediante las secreciones. Las secreciones solo pueden ser expulsadas mediante estornudo y la tos. La siguiente, por favor. Y cabe mencionar que también se ha visto mediante estudios
obviamente con otros virus anteriormente, que estas gotas de saliva que pueden contener virus, en este caso para producir el COVID-19, también se pueden eliminar por medio de la conversación, sobre todo cuando pronunciamos consonantes como la letra P o la letra F, que hacen bastante énfasis y que pueden llegar al expulsor de gotas. Ahora, hay que recordar que ahí hay que saber, el virus no tiene alas, no vuela por el aire, por lo tanto necesita de estas gotas de saliva para poder estar flotando. Hay muchos ingenieros, hay muchos estudios que hacen referencia a esto y que hablan de que el virus puede estar horas y horas, ¿no? Pero hay que ver que muchos de estos experimentos se han hecho en lugares cerrados, con poca ventilación, donde sí se puede tener una flotación de partículas por bastante tiempo. Pero en lugares abiertos donde hay ventilación regular a muy buena, este tipo de partículas que tienen un promedio de tamaño de 5 a 10 micras, las gotículas de saliva que salen, o sea, no es un tamaño exacto, pero tiene un rango, pueden incluso estar, eh, no por horas, pero sí pueden llegar a tener una curva para su caída, lo cual determina que la distancia debe ser por lo menos de 1 metro a 2 metros. Según el Ministerio de Salud es 1 metro, ahora dice 1 metro y medio, pero otras instituciones, la OMS también ya recomienda 2 metros. La siguiente, por favor, siguiente. Entonces, hemos visto las maneras dale unos tres más, por favor. Hemos visto tres formas de poder contagiarse dentro de una manera directa. O sea, la persona necesariamente tiene que escupir o tiene que estornudar encima de alguien, pero no podemos desestimar que si estas secreciones llegan a las superficies de contacto, como son manecillas, puede ser timbres, manijas de picaportes, incluso obviamente lo más común en el transporte público, la persona una vez toca esas secreciones no las va a absorber por la piel. Es que tiene que tocarse el rostro, rascarse los ojos, tocarse la boca o rascarse la nariz, que son costumbres bastante comunes en la población. Nosotros nos incluimos a veces inconscientemente, nos tocamos la cara al día cientos, cientos de veces. Entonces, eso puede llegar a contagiarse. Hasta la secreción debe tomar contacto. Ahora, hay que aclarar, dale un clic más, por favor, unos clics más. Hay que aclarar, la persona, de acuerdo a ver, miren, lo que estoy tomando esta información para no estar viendo todo lo que son artículos científicos y estar este, confundiendo un poco, es que la resolución ministerial 193-2020 es la última resolución ministerial que ha sido lanzada por el MINSA, donde, bueno, ellos tienen ya recopilada la información propia de la enfermedad y de su agente etiológico. Ellos mencionan, de acuerdo a las publicaciones que han tomado en cuenta, porque ellos toman medicina basada en evidencia, o sea, publicaciones científicas, es que las personas cuando tienen contacto con el agente etiológico y se enferman, pueden dar síntomas a los 5 o 6 días, como vemos en el dibujo, 5 a 6 días. Pero hay posibilidades de que la persona no dé síntomas hasta 1 a 14 días. Ahora, la persona puede contagiar hasta 14 días después de haber presentado los síntomas. Por lo tanto, si se contagió el día 0, que es el aproximado, y da síntomas a los 5 y 6, puede terminar contagiando a los 19 y 20 días todavía. Entonces, eso también nos hace entender que justamente cuando una persona está en cuarentena, entre comillas, porque en realidad es distanciamiento social. A ver, entonces, lo que estábamos comentando es que la persona cuando se contagia puede dar síntomas entre 5 a 6 días o entre 1 a 14, que es el promedio. Pero la mayoría de 5 a 6 días, o sea, la mayoría de los que dan síntomas. Ahora, ¿cuánto tiempo puede contagiar? La persona empieza a dar síntomas y tiene 1 a 14 días para contagiar, según el promedio. ¿Ya? Dale un clic, por favor, un clic más. ¿Ya? Entonces, si la persona se contagia el día 14, o mejor dicho, si da síntomas su día 14, porque puede ocurrir, o sea, se contagia el día 0 y da síntomas el día 14, incluso hasta el día 28 puede seguir contagiando. Entonces, tenemos un rango amplio de días en el cual la persona puede contagiar a 3.5 personas. Ese vendría a ser el R0, o sea, es la cantidad de personas que puede contagiar un solo paciente infectado. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. No le des clic todavía. Eh, Estos parámetros básicos son necesarios para entender por qué las medidas que se dan se dan.
¿ya? Mucha gente pregunta, ¿y por qué 14? ¿Y por qué no 21? ¿Y por qué no 7? ¿Y por qué no 2? O sea, eh, la idea es que se maneje información unitaria a nivel nacional, ¿ya? Porque cada país tiene sus propias normas que ha sacado, obviamente, de publicaciones científicas de la OMS, de la OPS, entonces, incluso de la OIT, de OSHAS, ¿no? Que también ha lanzado justamente ese gráfico que ven ahí, los que han revisado OSHAS y los lineamientos para buenas prácticas en el caso de infecciones por coronavirus lo reconocerán, que es el pirámide de riesgo ocupacional. Entonces, ellos justamente se basan en información científica básica para poder tomar sus premisas. Ahora, esa resolución ministerial, la 239-2020, lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, ellos justamente utilizan la pirámide de riesgo ocupacional para poder dividir a las empresas. ¿Cómo así? Inicialmente la resolución dicta que debemos identificar todos los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo en sí y la misma categoría de la empresa debe encontrarse bajo un nivel de riesgo, de bajo, medio, alto o muy alto. Pero no hablamos de riesgo en el sentido que conocemos ya por higiene, sino en este caso vendría a ser el riesgo al que se encuentra por exposición a personas o contacto con personas, ya sean o no sean sospechosas de infección. Entonces, cuando vamos subiendo poco a poco, ya la norma nos dicta que algunos de los rubros que podrían encontrarse bajo riesgo, eso en riesgo bajo de exposición o de precaución, porque ellos dicen, son aquellos que no requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectados. O sea, son personas que pueden realizar trabajos de tipo operativo, que no atienden clientes, obviamente, trabajadores de limpieza que no son de centros hospitalarios, trabajadores administrativos que tampoco tienen contacto con clientes. Es decir, un taller de metalmecánica, mientras que no tenga un centro de venta directo hacia un cliente, se consideraría de bajo riesgo. ¿Ya? Eh, Ahora, pasando poco a poco, eso es un ejemplo, el de riesgo mediano de exposición se encuentran ya personas que vemos que sí tienen atención al cliente, que pueden ser tiendas, centros comerciales, pueden ser los bancos, y también se incluyen personal que ejerce, en este caso, como la policía y Fuerzas Armadas, servicios de control sanitario ciudadano, ¿no? Durante esta emergencia que se está presentando. También se encuentran recepcionistas, cajeros, etc. Ahora, los de riesgo alto de exposición y los de riesgo muy alto ya vendrían a comprender bueno, mis colegas o a los trabajadores que se encuentran en el rubro sanitario. El riesgo alto son aquellos que, si bien pueden estar atendiendo pacientes, o sea, médicos, enfermeras, técnicos, incluso personal de limpieza, pero que no tengan contacto con trabajadores que sean confirmados de COVID-19. Incluso ahí están los que son trabajadores de ambulancia, pero en realidad casi todo el personal de salud se va a encontrar en muy alto riesgo de exposición en esta temporada, porque no sabemos si es que hay personas eh, asintomáticas que van a ir a un centro de salud que no es centro COVID. En este momento, de acuerdo a la coyuntura, el MINSA considera que nosotros podamos entender que todos ya estamos expuestos y que que todos somos COVID, tenemos COVID-19 hasta demostrarse lo contrario. Entonces, justamente bajo esta premisa es que se tiene que dividir a los rubros de trabajo, a las posiciones, a las empresas, bajo lo que son riesgos de exposición. La siguiente, por favor, denle más clic. Entonces, vamos a ver. Nosotros vamos a tener 7 lineamientos dentro de la resolución. Son lineamientos que empresas ya han cumplido con el tiempo, pero que de manera imprevista, bueno, se han adjuntado nuevas. Entonces vamos a pasar primero, vamos a saltarnos 2 lineamientos que van a ser los últimos en explicar, pero porque son los más importantes a lo que viene esta exposición. El lineamiento 1 que habla de limpieza y desinfección de los centros de trabajo ya es harto conocido. O sea, en lo que se tiene que especificar es qué frecuencia de desinfección va a tener el centro de trabajo, de acuerdo al riesgo, porque obviamente un trabajador de limpieza en una clínica ocupacional, entre comillas podemos decir, una clínica que hace exámenes ocupacionales, va a tener mayor frecuencia de limpieza, a diferencia de una empresa que, digamos, sea un taller o una carpintería, etcétera, ¿no? Porque va a tener mucho más afluencia de personas, va a tener mayor riesgo porque pueden ser probables COVID-19 y también se debe especificar qué insumos se va a utilizar. ¿Ya? El INACAL ha sacado
una guía de buenas prácticas, ¿no? Donde se recomienda cuáles son los mejores desinfectantes para las zonas de desinfección, tanto para el hogar como centros de trabajo, ¿no? La mayoría está utilizando amonio cuaternario, también se habla de la lejía en la proporción de 0,1%, pero eso deja a elección del empleador, también de acuerdo a los riesgos y de lo que pueda contener. Siguiente, por favor. El lineamiento 3, nos hemos saltado el lineamiento 2 porque el 2 y el 7 son los últimos que vamos a ver. El lineamiento 3 lo que va a hablar es el lavado y desinfección de manos obligatorio. Ahora, en el lavado de manos y desinfección, todo el mundo ya conoce, ¿no? Que de acuerdo al OMS se recomienda un lavado mínimo de 20 segundos, es decir, mínimo. O sea, no es que 20 segundos exactos, debe ser mínimo 20. Y el lavado de desinfección de manos debe tener en cuenta qué material se va a utilizar, jabón líquido, mejor. Si se va a utilizar este eh, alcohol gel, sabiendo que, de acuerdo incluso a otras normas, por eso es que tenemos que saber, el alcohol gel no puede ser un alcohol gel cualquiera, debe tener una proporción de alcohol mayor a 60% o de isopropanol mayor a 70%. Entonces, también debemos revisar la ficha técnica o en todo caso la etiqueta del producto para saber que no sea alcohol gel, como decimos acá en Perú, gambeado, ¿no? Porque se ha producido y es muy fácil de que se produzca. Si no han logrado con los CPPs, que pueden ser mascarillas de otros países, acá también se puede lograr. Entonces hay que tener bastante cuidado con los proveedores en ese sentido. El siguiente clip, por favor. La siguiente, ya. La sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Igualmente, nosotros ya conocemos que una buena sensibilización se basa no solamente en conversar con el trabajador y darle un folleto y simple, ¿no? La idea en este momento es utilizar todas las herramientas posibles, desde el WhatsApp, puede hacerse una conferencia, eh, ya es harto conocido que nosotros tenemos contacto con los trabajadores no solamente conversando, sino también por vía telefónica. Es decir, la idea es que la sensibilización debe permitir que el trabajador sepa cómo lavarse las manos, por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer? ¿Por qué debe colocarse la mascarilla? ¿Qué es lo que puede ocurrir en su casa? ¿Qué es lo que puede eh, permitir el contagio a sus familiares o en su centro de trabajo? Entonces, la educación es parte del lineamiento 4. Es donde debe colocarse con qué frecuencia se va a hacer esta sensibilización, cómo se va a terminar enseñando a las personas y en lo posible, qué material se va a utilizar. A ver, lo siguiente, por favor. Ahí veo una pregunta. Bueno, me puedo adelantar a responder. Sí, el alcohol en 96% sí se puede utilizar, pero para los casos, pero bueno, la recomendación es que sea de 70 a más, ¿no? No hay ningún problema. La idea también es que los recursos se puedan disponer de tal forma que el 70% quede para las personas comunes como nosotros y los centros de trabajo, y los de mayor porcentaje sean poder utilizados por los centros de salud o por las instituciones prestadoras, ¿no? El lineamiento 5 son las medidas preventivas de aplicación colectiva. Es decir, ¿qué vamos a hacer con las personas que almuerzan dentro de la institución? ¿Cómo va a ser dispuesto el comedor? ¿Cómo van a ser ahora las capacitaciones? No sé si se acuerdan, la 019-2019, 020-2019 del año pasado decían que las capacitaciones en seguridad y salud ocupacional deben ser netamente presenciales. Ahora, estas normas, si bien no especifican o no derogan la ley anterior, sí nos dicen que en mejoría para esta situación o mientras ocurre el estado de emergencia se debe priorizar las reuniones de trabajo, capacitaciones virtuales. Igualmente nos lo dice la resolución ministerial sobre lineamientos en construcción que ya tienen que ver con el planteamiento de medidas preventivas ante COVID que ha salido la semana pasada, que nos dice en una partecita se restringe todo tipo de reuniones priorizando la capacitación virtual. Entonces, de alguna manera ya nos están diciendo que esto debe aplicarse. Acá también en el lineamiento 5 está la limpieza y desinfección de los calzados. Muchos se han adelantado comprando sus pediluvios, donde utilizan en su mayoría
la lejía, bueno, la solución de hipoclorito de sodio de 0,1%, también debe establecerse los puntos donde van a botar los EPPs que tienen EPPs descartables, ¿no? El uso de los protectores respiratorios, en realidad las medidas preventivas de aplicación colectiva es todo lo que el trabajador va a tener y lo que nosotros también como trabajadores vamos a tener como indicaciones para evitar, digamos, a grupos lo que es la infección. Otro clic, por favor, la siguiente. Ya. El lineamiento 6, las medidas de protección personal, ya nos indica cuáles son los EPPs recomendados por cada grupo de riesgo. Obviamente, aquí para el muy alto para el muy alto ya está reservado la N95. Para las demás sí están recomendadas las mascarillas quirúrgicas, sobre todo para los de riesgo bajo. Lo raro de esta norma es que, bueno, como apreciación personal es un poco abierta y deja algunos espacios en blanco. Por ejemplo, en el lineamiento 6 de medidas de protección menciona las mascarillas comunitarias, es decir, las mascarillas hechas de tela que ya por norma técnica ya se pueden realizar por empresas que te pueden dar esa disposición. ¿Por qué? Porque las mascarillas quirúrgicas en el mercado ya no se encuentran. Son bien difíciles de encontrar y muchos proveedores lo que han hecho es adelantarse a estas disposiciones y venderlas en masa. Y no solo aquí, sino en exportación. Las mismas empresas que hacen mascarillas en Perú han hecho eso. Entonces, como se ha habido su agotamiento, las mascarillas comunitarias se han dispuesto para utilización de muchas personas. Ahora, esas medidas de protección personal no las mencionan en el anexo final, solo mencionan la mascarilla quirúrgica, más no la comunitaria. Entonces, como que deja abierto ese espacio, pero como esto llega a interpretaciones personales, ¿no? Yo recomendaría que en todo caso las medidas de protección personal, si es que no hay mascarillas quirúrgicas, se puede utilizar la mascarilla comunitaria dentro de un ambiente de trabajo de bajo riesgo. Entonces, ahí también lo que disponen es no solamente el uso de este tipo de medidas, ¿no? Sino que también están como diciéndonos, las mascarillas N95 y las FFP2 pueden utilizar, solamente deben ser utilizadas por los profesionales de la salud. Ahora, la resolución ministerial que ha salido hace unos días ya de quiénes deben utilizar las N95 en ambiente hospitalario también es algo controversial. Bueno, pero no nos toca hablar de esa parte, pero sí significa que todas las empresas que han comprado a millares, porque se ha visto, que han comprado millares de N95, bueno, en realidad no están dispuestas para ello. Ahora, otro clic, por favor. Listo. Ahora vamos a la parte que realmente es el tema que muchos, pero no, yo me imagino que casi todos tienen como duda. Y es porque el lineamiento número 2 indica la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al trabajo. Ya está haciendo diferencia, regreso o reincorporación. Ahora, cuando habla de regreso, nos habla de todos nosotros que estamos reingresando luego de la temporada de cuarentena, entre comillas, ¿no? Porque ya hemos pasado ya más de 40 y tantos días. Entonces, en la etapa de aislamiento social, de aislamiento físico, en realidad, de evaluación previa al ingreso, indica lo siguiente. Ya desde el decreto de urgencia 044, que salió en marzo, ya se dictó que todas las empresas, por salvaguardar, ¿no?, la salud de sus trabajadores, debieron haber hecho un filtrado. ¿Un filtrado de qué? El filtrado se hace de todas las personas que se encuentran dentro del trabajo, ¿ya? Pero que tienen factores de riesgo. Ahora, todo el mundo se pregunta, ¿factores de riesgo? ¿Eso significa que todas esas personas que tienen factores si se pueden contagiar más que nosotros? No. La idea de considerar a las personas con factores de riesgo es considerar que estas personas que tienen edad mayor a 60 años, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, asma, enfermedad respiratoria crónica, algún tratamiento de cáncer, enfermedades inmunosupresoras. Ahora, incluimos acá la obesidad. Cuando se incluyó la obesidad, al inicio quedó interpretación de muchas personas, pero la ley ya decía obesidad, sin nada. Entonces, cuando vemos obesidad, muchos pensaron, pues era obesidad mórbida, ¿no? O sea, índice de masa corporal mayor a 35. Pero en realidad, la norma ya la aclaró acá, es obesidad con índice de masa corporal mayor a 30. Eso significa que donde en muchos casos, trabajadores sedentarios, casi la mitad de una cuadrilla, de verdad eso pasa, la mitad incluso de todo un turno de trabajo, digamos que son 150 que tienen obesidad, ellos no pueden ingresar a laborar.
porque estas personas tienen un mayor riesgo de generar complicación. Es decir, hay una probabilidad de que estos trabajadores con cáncer, hipertensión, mayores de 60, de la enfermedad y no le pase nada. Pero también hay un porcentaje de que estas personas puedan llegar a hospitalización, puedan llegar a UCI y finalmente llegar a lo que no queremos, ¿no? La muerte de una persona. Entonces, es justamente el propósito de la norma, no es separar a este grupo de trabajo para siempre, es por este estado de emergencia tenerlos alejados de zonas de trabajo para que mientras se logre algo de mitigación, se pueda tener el control de ello y estos trabajadores regresen. Ahora, eso significa que esto puede ser ampliable. El decreto de urgencia lo puso desde... Hay también controversia. Salió el 15 de marzo, pero se dispuso que puede empezar desde el 9 de marzo al 9 de junio. Otros dicen el 15 de junio. Pero la idea es que en junio puede ampliarse. Entonces, estas personas pueden seguir en su casa haciendo teletrabajo o en todo caso hacer, si no es trabajo remoto, a condición del empleador, ¿no? Porque dice la norma, puede recuperarlo con previa coordinación, o sea, la idea es que el Estado ha dejado que las personas, los trabajadores con esos factores de riesgo que están en su casa, conversen con el empleador cómo van a recuperar esto o puede ser con goce de haber. Entonces, eso ha dejado, el Estado ha sido claro en eso, bueno, no ha sido muy claro, en realidad ellos no se querían entrometer, eso queda con el empleado. Entonces, esta gente puede seguir en su casa hasta más meses, dependiendo de lo que digan los siguientes decretos de urgencia. Entonces, la idea es de que si es que no se ha tenido médico ocupacional para esto, porque sabemos que muchas empresas no lo tienen, en realidad se le ha dejado potestad con un simple documento que es una declaración jurada a un trabajador, rejura y rejura que no tiene ninguna enfermedad y no es mayor de 60, puede seguir laborando. Esto puede llegar a un gran vacío, ¿no? Porque la declaración jurada es un documento subjetivo, eso llega, es de acuerdo a la persona y él puede poner lo que en realidad le venga en gana o puede poner lo que es verdad. Entonces, ya hemos visto de que el primer lineamiento es justamente hacer ese tipo de filtro antes de que ingresen todas las personas a laborar. Ahora, una vez realizado esto, bueno, previamente a esto se debe haber hecho la identificación de la exposición de riesgo por cada puesto de trabajo, como hemos visto en la pirámide. Entonces, ya hemos hecho la identificación de los riesgos de cada puesto de trabajo, hemos filtrado a nuestra gente que tiene cualquier factor de riesgo, conversamos con ellos, ¿no? Y a los que van a ingresar se le aplica una ficha de sintomatología COVID-19 que está en el anexo 2 de esta norma, que es simple, que muchas personas ya lo han hecho y que simplemente son preguntas bastante directas. ¿Tiene usted fiebre? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Ha tenido contacto con alguna persona con COVID-19? ¿Qué edad tiene? Etcétera. Entonces, ese tipo de documento es el aplicable antes del ingreso. No es que lo deben firmar el mismo día de ingresar. Es recomendable que se dé días antes. ¿Para qué? Para que se haga un filtrado, ¿no? Por lo menos se sepa qué personas tienen síntomas previos. Ahora, ¿se puede volver a aplicar el mismo día de ingreso? No creo que haya ningún problema, pero sabemos que llenarnos de papeles también esto no es recomendable. Ahora, lo nuevo que se está pidiendo es el control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro de trabajo. La toma de temperatura corporal es algo que ya muchas empresas ya han estado haciendo. Es un control de temperatura que si pasa de 38 grados, se considera un trabajador sospechoso. Ahora, ¿por qué se dice sospechoso? La norma, la RM 193, que es la del MINSA, la que nos dice casi todo de cómo es el tratamiento hospitalario, cómo es las medidas de epidemiología, etcétera, dice que en este momento todas las personas que estamos en Perú ya tenemos COVID, hasta demostrar lo contrario, como les decía. Entonces, si es que tenemos esto y hay sintomatología, si se presenta dos o más síntomas de los que mencionan ahí, que son dolor de garganta, tos, malestar general, fiebre o congestión nasal, ¿ya? Se puede considerar sospechoso de COVID. Entonces, una persona que tenga fiebre y que llegue al trabajo más de 38, se considera como sospechoso y se le debe aplicar la prueba serológica, ¿ya? Ya, en realidad eso vamos a hablar en el punto 7, pero en sí la prueba serológica o pruebas rápidas, ¿ya? A las pruebas inmunológicas, que se está considerando por parte de esta resolución o por parte del Estado, es de que el empleador va a tomar el gasto por el uso de las pruebas en trabajadores, siempre y cuando pertenezcan a los riesgos de medio, alto o muy alto riesgo. Para los de bajo se puede, pero es potestativo
del médico o enfermera ocupacional, o sea, del trabajador de salud que se encuentre dentro de la empresa. O sea, es decir, que las de bajo riesgo de contacto pueden utilizar pruebas rápidas, claro, pero en realidad estas pruebas solamente si es que el médico o enfermera lo dispone y dice sí, podemos utilizarlo, se van a utilizar. Ahora, esto es un poco controversial, bastante controversial, pero vamos a ver en lo siguiente. A ver, un clic más, por favor. Ahora, el lineamiento 7 nos habla de la vigilancia de salud en los trabajadores en el contexto de COVID-19. Ahora, ¿qué nos dice acá? Nos vuelve a repetir ciertos puntos que se han hablado en el lineamiento 2. Ahora, acá lo que habla es que el responsable del área de salud ocupacional, que puede ser el médico, la enfermera, según dispone la norma, es que es el que va a gestionar o ejecutar todas estas medidas. Es decir, acá es lo que ha habido un poco de mala interpretación por parte de ciertas empresas o ciertos sectores, donde se ha dicho, no, entonces contrata una enfermera o un médico para que venga y todos los días tome temperatura. Bueno, en realidad eso puede hacerse, pero la norma dice gestión o ejecución. Es decir, el médico puede entrenar al personal de seguridad o algún personal en especial para tomar la temperatura, pero él se va a hacer cargo, ¿no? De los datos que se consignen y en el caso de encontrar un positivo del aviso o del seguimiento. Entonces, no es que se eche todo el trabajo al personal de salud, pero lo principal es que lo gestione, porque eso es el trabajo de salud ocupacional, la gestión de los datos, la gestión de los riesgos y de las medidas que puedan hacerse para su prevención. ¿Listo? Entonces, aparte de ese lineamiento que ha mencionado lo anterior que hemos visto, disculpen, es que se mida la temperatura al momento de ingreso y al momento de finalizar la jornada, excepto en los de muy alto riesgo, obviamente donde son los centros de salud o incluso morgues o centros donde realmente se tenga contacto con pacientes COVID-19, donde se va a hacer la medición de temperatura al inicio, a la mitad del trabajo y al final de la jornada. Y todo ese registro va a estar a cargo del área de salud ocupacional respectivo. Ahora, si es que encontramos un trabajador con fiebre, ¿qué nos dice? Si tiene fiebre y evidencias de signos, debe ser identificado por el profesional de la salud de servicios de, salud, de seguridad y salud ocupacional, se considera como sospechoso y se realiza la aplicación de una ficha epidemiológica, la aplicación de una prueba serológica, la identificación de contactos en el centro de trabajo que cumplan con los criterios, y seguidamente se hace la vigilancia respectiva, porque se va a tener que identificar los contactos en el domicilio, se debe comunicar a la autoridad de salud la jurisdicción correspondiente. Ahora, la controversia es la siguiente. Si ustedes revisan las resoluciones ministeriales, y esto lo deben saber algunos colegas de salud ocupacional o asistencial, es que de acuerdo a las normativas, al inicio de marzo, cuando esto no era comunitario, las infecciones que se encontraban, las personas sospechosas, el personal de salud que estaba a cargo debía ir, visitarlo, o sea, siempre se ha hecho la preferencia que sea dentro del domicilio para evitar la movilización innecesaria, es de que el personal de salud indicado le toma una ficha, la ficha epidemiológica que fue lanzada por el mes de marzo, que es la que mencionan acá. Ahora, esa ficha epidemiológica se llevaba llenita, ¿ya? A la direza correspondiente de cada región, ¿ya? Se le dejaba y se hacía el monitoreo correspondiente y ellos hacían la notificación por un sistema normal, no electrónico. Ahora, obviamente eso fue un inicio. Cuando llegó abril, de acuerdo a las fichas que salieron a los días siguientes, es que se hizo desuso de esta ficha y se empezó a hacer uso de aplicativos electrónicos, que era el Callbox, creo, y actualmente ya es el Syscovid. ¿Para qué? Para poder utilizar una sola base de datos y que o toda persona que sea encontrada positiva vaya a una base de datos nacional y que salga bueno, en la suma total de pacientes infectados y a los que se les ha hecho prueba rápida o prueba molecular. ¿Ya? Entonces, este tipo de disposición, bueno, soy sincero como opinión personal, ¿no? No tiene mucho sentido debido a que también las pruebas rápidas, de acuerdo a la alerta de la DIGEMIT
y otra norma que ya salió la semana pasada, la antesemana pasada, es de que las pruebas rápidas no pueden ser distribuidas por cualquier persona. Es decir, hay muchas empresas que han comprado pruebas rápidas disculpen el término, a la mala, o sea, miles y miles. Entonces, ¿se han visto en la necesidad de ellos aplicar sus pruebas rápidas? Claro, porque la desesperación nos ha llevado a todo eso. Pero la norma especifica ahora que ninguna empresa o ente común como nosotros puede aplicarla. Solamente puede ser aplicada por medio de IPRES o instituciones prestadoras de salud que a la vez han conseguido estas pruebas por alguna droguería oficial. Es decir, una distribuidora como una droguería o un laboratorio puede traer sus pruebas, las debe validar por la DGMIT y estos ya pueden distribuirlas a alguna empresa prestadora de salud que va a generar la toma de la prueba. ¿Para qué? Para que esta clínica o institución prestadora de salud, sea una POS, un hospital obviamente, tenga acceso al SISCOVID, que es el sistema integrado del COVID-19, que es ese sistema electrónico que les comento, que tiene una base de datos de todas las personas infectadas. Es decir, si usted, y esto ha pasado, no voy a decir obviamente nombres, pero ha ocurrido que el mes pasado una empresa tal ha hecho su prueba rápida a un trabajador. Sale positivo. Lo deja en su casa. Su médico le dará a disposición. Pero ¿y ese positivo que hay en el aire? No entra a la estadística que el presidente Vizcarra nos dice cada mediodía. Es un paciente no contado. Y eso lleva a una mala interpretación de cómo se usa la prueba y cuáles vendrían a ser sus resultados. ¿Por qué? Y les digo como experiencia propia. Este trabajador positivo nadie lo conoce. Uno como médico ocupacional en ese momento no estaba obligado a hacer el seguimiento, pero debe hacerlo. Y se da con la sorpresa que cuando va el ministerio, porque también se llama el 113 para verificar este tipo de información, obviamente ellos tienen toda la potestad de no creerlo, porque no ven la prueba, no saben quién se la ha hecho y no está en la base de datos. Entonces, no se considera como positivo dentro de las vistas del ministerio. Entonces, ¿cómo sabemos en qué momento reincorporarlo? No le van a dar su ficha de alta, porque de acuerdo a las normas, un paciente identificado como portador, o sea, que es enfermo de COVID-19, apenas termine sus días de cuarentena, entre comillas, o distanciamiento físico, se le debe dar una ficha de alta que dice este trabajador, esa persona ya no tiene la enfermedad y puede regresar a sus labores habituales. Entonces, sin eso, obviamente, me imagino que justamente ido con esta norma, también dice que el médico ocupacional o, bueno, la persona que está a cargo del servicio médico ocupacional es el que puede permitir la reincorporación del trabajador. Entonces, ahí estaban diciendo, no he hablado de reincorporación, claro. Hay una diferencia entre retorno laboral y reincorporación al trabajo. La reincorporación al trabajo va a hablar de las consideraciones que tenemos con aquellas personas que han estado confirmadas o sospechosas de COVID-19 y deben regresar a laborar, ¿ya? Así como las necesidades que pueden tener aquellas personas que han estado en este tema de los factores de riesgo y se van a tener que reincorporar en algún momento al trabajo, lo van a tener que hacer, aún así pasan los meses. Ahora, la norma especifica que un trabajador que ha estado mucho tiempo fuera, que digamos, puede ocurrir, el trabajador da síntomas que poco a poco se van empeorando. Podemos tener un trabajador que llegue incluso al hospital. Entonces, los trabajadores que estén en el hospital apenas se den de alta, tienen que esperar otros 14 días para poderse reincorporar. Imagínense un trabajador que está 3 meses fuera, incluso más, por un tema hospitalario del cual se ha recuperado. No sabemos si se ha recuperado con todas con todo al 100%, porque sabemos que una recuperación de ese tipo, cuando es por un tiempo prolongado, no es al 100%. Entonces se debe nuevamente reinducir, se debe velar por él en lo que son condiciones de empleo, carga mental, ¿no? Todo lo que son factores ergonómicos, factores psicosociales, y se debe tener un reentrenamiento de este para volver a realizar sus labores. Entonces, el lineamiento 7 deja abiertas muchas cosas, sobre todo con el tema de las pruebas rápidas, de quién le va a hacer la reincorporación, porque las normas también dicen que el seguimiento es exclusivo del MINSA. Es decir, las cosas normalmente como están dictadas en la norma no siempre se aplican. Falta de presupuesto, falta de personal. En los lineamientos del MINSA se especifica que el seguimiento es propio del personal de salud por un equipo de seguimiento clínico que llama a la casa todos los días.
y que en el caso de una persona con síntomas y factores de riesgo debe ir a su casa personalmente cada 3 días. Si nosotros tuviésemos un trabajador con esa condición, eh, no especifica en la norma si es que el médico ocupacional va a tener que hacer también la visita domiciliaria, solamente dice la visita en caso, o mejor dicho, la vigilancia por vía telefónica o a distancia, ¿no? Pero no especifica las otras condiciones. Eso podemos hacer con un trabajador normal, obviamente, que no tiene síntomas o que tiene síntomas muy leves sin factores de riesgo. Pero en el caso fuese un trabajador con síntomas y factores de riesgo, ya incluso implica un tratamiento preventivo que ya está dentro de las normas del MINSA. Eso no lo vamos a dar nosotros, eso lo tiene que dar una institución prestadora de salud que debe obviamente ir más allá, ¿no? Porque el seguimiento clínico, el seguimiento que se hace a las personas con COVID-19, de acuerdo a lo que el MINSA ha dictado, indica que apenas de síntomas, ¿no? Que en este caso signos de alarma, como que se considera falta de aire, fiebre de 38 grados por más de 2 días, dificultad respiratoria fuerte, ¿no? Compromiso del sensorio, o sea, la persona ya no se encuentra, digamos, la persona ya empieza a tener algún tipo de síntoma mental, o sea, ya no responde coherencias. Todo ese tipo de signos de alarma deben ser notificados inmediatamente para que alguien vaya a verificarlo, sea un personal de salud. Ese es, Eso es lo que pinta la norma. En la vida real no se aplica mucho, ¿no? Pero como médicos ocupacionales, si encontráramos eso, ¿qué haríamos? Entonces ahí es justamente lo que en este caso no explica, ¿no? O lo deja muy abierto, en realidad, porque no se suma a lo que la realidad fija. Pero eso depende mucho del criterio clínico, del criterio médico de cada servicio médico. Por eso es esencial que se tenga uno de estos, porque la vigilancia, en el caso de tener un trabajador positivo en su casa, no solo implica llamarlo para saber cómo está, es darle las pautas, tranquilizarlo, que es lo que me ha tocado a mí en algunos casos, y eso les va a tocar a todas las empresas en algún momento, porque estamos seguros que va a aparecer por lo menos uno, es saber cómo se encuentra, cuántos familiares tiene, porque es fácil decir, ya, consíganse un cuarto solo, tomen sus propios platos, pero a veces son trabajadores que tienen esposa, hijos, viven con abuelos, no tienen más de un cuarto, tienen 2 cuartos, viven solos, nadie les puede traer la comida. Entonces, ahí es donde va la gestión, es preguntar, saber cómo explicar y qué maneras podemos ayudar al trabajador, incluso dándole las soluciones que él puede tomar, así como también las cosas que él pueda realizar o que podamos ayudar como empresa. La siguiente, por favor. Ahora, ahí es donde digamos, el ejemplo de vigilancia médica, en realidad, en resumen, de ese punto 2 y punto 7, es que la idea era caracterizar a las personas en grupos de riesgo, ¿ya? Previo, antes del ingreso a trabajo, su médico o su servicio de salud ocupacional debe haber hecho un filtrado de la gente que tiene factores. ¿Para qué? Promocionar el teletrabajo, si no se puede, ya la empresa eso debe encargar, si es que va a ser con goce de haber o va a ser suspensión perfecta de labores. O sea, la norma lo deja así. Pero la idea es hacer el filtrado y explicarle a esas personas que no están despedidos, que pueden regresar a laborar cuando el decreto de urgencia lo dicte, y cuando regresen pueden que tengan que ser reinducidos, pueden que tengan que tener disposiciones especiales de acuerdo al puesto. Ahora, la identificación de los trabajadores con factores de riesgo es lo que habíamos mencionado. La obesidad ya dista que sea mayor de 30, entonces esto ha llevado a que muchas empresas en el lapso de abril, y me incluyo yo, es que todos los que hemos estado en obesidad tengamos que hacer un régimen dietético obligatorio. Entonces, la idea no es que hacen solo en sobrepeso, ¿no? Porque sobrepeso también es un riesgo. La idea es comprometernos a seguir bajando. Ahora, los profesionales de salud encargados, sí, justamente ahora lo dicta. ¿Para qué? Para la identificación de grupos de riesgo laboral. La siguiente, por favor. Ahora, acá está la otra parte de la controversia. Ya esta norma dicta qué tipo de profesionales deben tener las empresas por tamaño de empresa. Ya la 312, por el 2011, nos decía que empresas mayores de 200 un médico, empresas menores de 200 un médico que tenga cierta cantidad de horas. Luego salió la modificatoria en 2014, creo, aproximadamente, donde ya decía, ya, está bien, 500 trabajadores, por encima de 500, un médico, que tenga su número de horas mínimo, y menos de 500, bueno, que tenga su médico, pero que no tenga un horario definido.
Ahora ha salido esto, ¿no? Se han mantenido algunas cosas. Los centros de trabajo tipo 5, o sea, los de más de 500, deben tener, bueno, una enfermera, un médico, y si tienen más de 1000, o sea, por cada 1000 deben tener otra enfermera y otro médico. Los centros de trabajo tipo 4, los de 101 a 500 trabajadores, también su enfermera y su médico, siempre y cuando, esto va con otro caso. Los demás de 500, ya el médico que asista aquí, que esté en este tipo de empresas, debe tener especialidad, debe ser egresado de la maestría o en todo caso titulado de la maestría. No habla de años de experiencia, que eso sí hablaba la modificatoria del 2014 de las competencias del médico ocupacional, de 2016 en realidad, pero ahora ya no lo dice. Ahora, en realidad, el centro de trabajo tipo 4 sí exige el médico, pero con diplomado. Tampoco está hablando de los años de experiencia, solo pide el diplomado. Ahora, los centros de trabajo tipo 3, de 21 a 100 trabajadores, mínimo piden una enfermera. Ahora, ahora vamos a lo siguiente. Hay centros de trabajo tipo 3 que ya han tenido médico por medio de asesoramiento. Ahora, me imagino que esto no significa que ya, pues, ya no necesita médico, enfermera nomás. No. Me imagino que en este caso lo que están disponiendo es que si es que ya han tenido un servicio médico, no hay ningún problema. Pero si no tienen nada, mínimo deben tener una enfermera que haga estas labores. Ahora, ¿qué dice de la enfermera? Solo dice entrenamiento en salud ocupacional. No dice nada más. En el caso de centros de trabajo tipo 2, se pide lo mismo, ¿no? Hasta 20 trabajadores, siempre y cuando se encuentren en lo incluido en el Decreto Supremo 00398, que es de salud, que habla de lo que son las empresas que deben tener SSTR, o sea, que cumplen labores de trabajos de riesgo, ¿no? Y trabajadores hasta menos de 20, bueno, es un asesoramiento por parte del área de prevención laboral de salud, ¿no? Pero me imagino que este tipo de centros, como lo dicta la ley, pueden asociarse entre varios y cumplir un solo, tercerizar sus servicios de salud ocupacional. Eso dice que es permitido, ¿ya? Pero sabemos que algunas empresas va a ser bien complicado que puedan cumplir con esto porque médicos ocupacionales somos pocos. O sea, médicos ocupacionales netos son los que tienen especialidad y son poquísimos a nivel nacional. Si ustedes revisan la página del Colegio Médico son escasos. Si vemos médicos con maestría, somos mucho más escasos. Si vemos médicos con diplomado, pueden haber varios, pero acá no disponen los años de experiencia. Como les decía, yo, al igual que muchos otros colegas, hemos cumplido labores de salud ocupacional en clínicas como evaluadores con nuestro diplomado, lo cual dista distancias con vigilancia médico ocupacional, que en realidad es una parte importante de la evaluación, ¿no? Pero netamente la vigilancia es un extremo muy difícil, complicado, y que no se parece a solo el hecho de tener diplomado y ser evaluador en clínica. Es un dista una gran diferencia debido a que la vigilancia médica usa datos de trabajadores y cómo saber usar los datos. No solamente es tomar exámenes médicos, acumularlos y punto, es saber qué hacer con esos datos y qué tipo de acciones tomar. Es lo que está pasando en este momento. Es la siguiente, por favor. Ahora, esta última diapositiva es para explicar justamente lo que decía la resolución ministerial 231. La norma 239 te pide, está bien, la empresa debe estar encargada de tomar las pruebas rápidas a sus trabajadores si son sospechosos y si quieren, y si son de medio, alto o muy alto riesgo de exposición, debe tomarlas obligatorias antes de ingresar al trabajo. Pero ¿qué dice esta norma, la 231, que salió antes de la 239, de la que hemos hablado antes? Es que acá dice, las droguerías son los únicos establecimientos farmacéuticos autorizados para comercializar las pruebas. Se encuentra prohibida la promoción de estas pruebas y la prueba, acá no lo dicta, pero las pruebas solo pueden ser tomadas por instituciones prestadoras de salud, IPRES, clínicas, postas, servicios médicos, pero que estén constituidos. ¿Por qué? Porque estos servicios médicos como IPRES, estos servicios médicos como una clínica ocupacional, como una clínica particular, como una EPS, ¿qué es lo que hace? Va a pedir un permiso al MINSA para poder tener un usuario y un password de ingreso para el SISCOBID, que es el sistema de base de datos a nivel nacional. Entonces, si encuentran un positivo o un negativo, se hace el clic, se ingresa al paciente y se pone todos los datos y se pone ahí prueba serológica positiva o negativa. Entonces, a nivel nacional, si es que este señor se va a otro lado y le hacen una prueba en un lado X, ya previamente le han tomado otra, y buscan sus datos, no importa que se lo haya tomado una institución diferente, va a salir en esa base de datos. Y va a salir como positivo o negativo en las estadísticas nacionales. ¿Para qué? Si sale positivo,
se le va a hacer el seguimiento. Y si sale negativo, se le repite la prueba a los 7 días, porque eso dicta la norma, y se le sigue haciendo seguimiento por 14 días, hasta que empiece síntomas. Si empieza síntomas, son otros 14 días más accesorios y se le sigue haciendo seguimiento. Entonces, no hay mucha coherencia. El médico ocupacional de la empresa, si es que tomar estas pruebas, debería tener acceso a este sistema, pero solo lo pueden tener las instituciones prestadoras de salud. Entonces, bueno, esta es parte de la norma que se le está explicando. Yo creo que podemos pasar a las preguntas, Catherine. Tú dime cuáles son las más accesibles, pueden ahora en este momento dictarlas, porque me imagino que debe haber muchas dudas con respecto a otros temas que no hemos tocado. Ujú, sí, exactamente. Bueno, eh, Martín nos escribe y nos indica, buen día, utilizar alcohol de 96 que venden en farmacias también es efectivo, porque tenía entendido que los desinfectantes óptimos son alcohol de 70 grados. Claro, miren, el uso del alcohol en 96, como les dije, es como es la comparación con la N95. Se pide que el mínimo sea de 70. O sea, si hay de 70 a 96, que son las dos únicas presentaciones en el mercado, no hay ningún problema. Pero la idea es no desabastecer. La idea es usar lo mínimo que pueda permitirnos tener una desinfección óptima, pero no vamos a matar una hormiga con una bomba atómica. Vamos a tener, ¿por qué? Porque los que necesitan realmente esas armas, las más fuertes, son las instituciones de salud. También por el grado de alcohol que tiene, obviamente produce mayor resequedad si se usa en las manos, pero en realidad esto puede utilizarse por más de 70, no hay ningún problema. Si dice más de 70%, o sea, 100, bueno, como dice la proporción, no hay ningún problema. Ok. José Leo nos escribe, las personas que sufren de hipertensión, diabetes, asma, si están tomando su medicación, pueden trabajar en las operaciones en mina. ¿El respirador N95 con válvula se puede usar? A ver, de la primera pregunta, la norma no indica si es que toma o no medicación, en realidad solo indica algo muy general. Ahora, a nivel científico y como opinión, de lo que se ha descubierto hasta ahora es que incluso los más controlados, o sea, la persona que tiene hipertensión, toma su idasertán, o sea, toma sus medicamentos para presión todos los días, y no tiene ningún problema, también puede dar complicaciones fuertes. Entonces, lo que nos dice ahí es que tenga o no tenga medicación, sea o no sea controlado, el paciente o el trabajador no va a poder asistir a laborar y va a tener que condicionarse, bueno, a las condiciones que dicta la norma, ¿no? Aún así, esté bien controlado. Los de asma también son controversios. Te dicen, yo soy una persona que ha tenido una crisis hace años, pero ya puso en su historia clínica que tiene asma y se le ha hecho una espirometría que ha salido con patrón obstructivo. Pero es porque estas personas con asma crónica lo dan. No es que en el trabajo a veces nunca pase nada, ¿no? Pero ya tienen ese antecedente. Entonces ahí ya, incluso esa persona se encuentra dentro de las personas con factores de riesgo. ¿Cuál era la otra pregunta, Catherine? ¿El respirador N95 con válvula se puede usar? Ahora, la N95 con válvula fue hecha específicamente para el sector industrial, ¿ya? Es decir, es una válvula que alivia al respirador, a la persona que respira, de no estar pues constantemente sofocándose, ¿ya? Ahora, en estas circunstancias como estamos y como se ha visto que la infección es comunitaria, yo no recomendaría con válvula. Porque si tú eres una persona que está 100% segura de que no tiene nada, claro, podrías usar válvula, porque la válvula lo que permite es que el aire exhalado salga con facilidad, pero ese aire exhalado, como tú estás sano y tú te consideras muy sano, no contagia a nadie. Pero a estas alturas, como estamos y la infección es comunitaria, realmente estamos seguros que no tenemos nada, o sea, que estamos asintomáticos, podría ocurrir. Entonces, una mascarilla N95 con válvula nos va a proteger de que tosa muy cercano, ¿no? Pero puede permitirnos que nosotros, sin saber que estamos enfermos, contagiemos a otros. Entonces, no lo recomendaría yo, a pesar de que hay muchas empresas y mucha gente que ya ha comprado toneladas, pero a estas alturas, arriesgarse no lo recomendaría. La siguiente, otra preguntita. Alejandra Chávez nos escribe, ¿las mascarillas comunitarias son solo para riesgo bajo o puede ser hasta riesgo medio? Ahora, las mascarillas comunitarias, actualmente, como dice la norma en este momento,
Es que sí son consideradas para riesgo bajo, ¿ya? Ahora, el anexo lo pone de esta manera. El anexo no lo menciona, la mascarilla comunitaria, pero sí la menciona en el resto del documento. Entonces, lo que yo creo que ha habido una especie de omisión, pero esta mascarilla quirúrgica o comunitaria sí pueden utilizarse para riesgos medianos de exposición siempre y cuando se haga una valoración de este tipo de puesto de trabajo, ¿ya? Porque la mascarilla comunitaria o quirúrgica, ¿ya? Es la que utilizamos con la gente común, ¿no? La que salimos a la calle, tenemos contacto con ciertas personas, ¿ya? Si es personal que hace atención en caja, ¿no? O es personal que hace algún tipo de ventas, es recomendable que la comunitaria sea reemplazada por la mascarilla quirúrgica, ¿ya? Porque ellos van a tener contacto más frecuente que las personas que trabajan en el lado operativo, ¿ya? Y que, bueno, tendrán pues contacto con solamente sus compañeros de trabajo bajo la distancia mayor a 1,5 metros, que será excepción como los mecánicos o metalmecánica en el caso de trabajos con herramientas, que sí van a necesitar un contacto que esté entre el metro, pero no va a ser muy frecuente. Entonces, las mascarillas comunitarias, si es que hay un desabastecimiento completo de quirúrgicas, las empresas que tengan puestos de trabajo de riesgo mediano, sí tendrían que utilizar de todas maneras las mascarillas comunitarias, si es que no hubiese, ¿no? Porque siempre se va a priorizar. Ok. Dani pregunta, ¿el respirador de media cara con cartuchos combinados protege frente al COVID-19? Ahora, justamente esa pregunta, yo también la tuve hace un mes y revisando la documentación, bueno, esto lo digo porque la mayoría de las máscaras elastoméricas o las de media cara, en lo que estos respiradores son hechos de uso industrial. Y la mayor cantidad son de marca 3M. No es para citar o no, para hacer cherry a la empresa, pero son las de mayoría. Entonces, ¿qué dicen sus fichas técnicas? De alguna manera, 3M se adelantó a esta situación y yo me imagino que otros distribuidores de este tipo de respiradores lo han hecho y en sus normas, en sus revisiones técnicas, como se les dice dentro de su página, en el mes de enero, febrero, ya indicaban por posibles brotes de COVID que estas mascarillas sí pueden ser utilizadas en el caso incluso de trabajadores de la salud, pero como última opción. En el caso de las N95 o las mascarillas quirúrgicas N95 no se encuentran en el mercado, porque uno se adelanta a este tipo de panorama y es que aumentan de precio o los distribuidores prácticamente acabaron el stock, porque la gente común o las empresas ya compraron con cantidad. Entonces, sí, ¿por qué? El sustento científico es de que estos respiradores con sus filtros, los cartuchos para partículas, ¿ah? Los filtros para partículas lo que hacen es obviamente filtrar partículas inhalatorias que se encuentran en el rango de 5 a 10 micras. Justo el rango en el cual se encuentran las partículas, las gotículas de saliva o de moco que salen cuando una persona le expulsa toser, hablar o estornudar. Ahora, si es que es un trabajador de la salud donde se produce un área COVID donde hay formación de aerosoles más pequeños, ahí sí no se recomienda. Entonces, los trabajadores pueden asistir, claro, pero se debe tener, incluso 3M lo pone, se deben tener medidas de limpieza diaria de los cartuchos por su parte exterior, no hay que abrirlo. Y la limpieza de la máscara respirable, de la máscara de media cara, de respirador de media cara, en sus superficies, con agua y jabón, hay que evitar hasta lo máximo el tipo de sustancias químicas y dejarlo secar hasta el día siguiente. Entonces, la idea es que se haga limpieza diaria del EPP respiratorio, que puede ayudar, sí puede ayudar, pero no especifica más bien cuánto tiempo de uso se daría en el caso de COVID-19. Pero la idea es que su uso prolongado, como siempre se ha utilizado, no habría problema siempre y cuando se mantenga la distancia entre 1 a 2 metros. Entonces, ¿sí se puede utilizar? Sí se puede. La siguiente pregunta, Catherine. Ok. Bueno, nos piden que nos pueda hablar un poco sobre la reincorporación del al trabajo. Ya, la reincorporación laboral
de las personas que han estado mucho tiempo separadas de la empresa, primero, vamos a tratar de reincorporación a todos aquellos que han sido diagnosticados de COVID, que han estado en su casa, que están regresando. Y de aquellas personas que obviamente también han estado fuera del trabajo mucho tiempo por el tema de los factores de riesgo. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar en cuenta lo siguiente. No hay ninguna evidencia científica todavía que nos confirme al 100% que los trabajadores que se han infectado regresen para no infectarse nunca más. ¿Qué quiero decir? Muchos están pensando que sí, ya, pues entonces el trabajador se infectó, sanó bien, regresa a su trabajo y ese pata no hay necesidad que use mascarilla o no hay necesidad que se lave las manos mucho, o sea, porque en otros países se ha considerado la idea de que las personas que regresan, que solamente las personas que han sanado puedan regresar a laborar inicialmente. Esto ha ido cambiando porque no se sabe a ciencia cierta si ese tipo de gente pueda volver a tener la enfermedad o no. Entonces se les trata a todos estos reincorporados al trabajo como cualquier otro. Se les reinduce en todo el sentido de la palabra. Si desea, la empresa puede hacerle nuevamente una prueba rápida, pero en el caso que no tenga disposición de ella, nuevamente se dictan las nociones básicas de seguridad en los 7 lineamientos que le están poniendo. Estas personas obviamente las que han regresado, las que van a reincorporarse luego de tener algún tipo de, bueno, van a tener la enfermedad del COVID, a nivel operativo debe ser reinducidas nuevamente. 14 días es mucho tiempo. Imagínense, y a veces no se quedan 14, pueden quedar hasta 28 días sin síntomas. Y los que están hospitalizados más todavía. Entonces, eso es por un lado. Por el nivel de salud, se pide que el médico ocupacional haga una revisión, pero obviamente hacer una revisión médica a este tipo de personas debe ir con todo el instrumental necesario. Su gorro, su mascarilla, sus lentes, sus guantes y su mandil desechable. La idea es de que se haga esta reincorporación en el hogar antes de que ingrese. O sea, la revisión debe ser así. Pero la mayoría de, como yo lo veo, la mayoría de centros, bueno, de centros de trabajo, en cierto modo, también tenemos que apoyarnos con lo que diga el ministerio, porque este trabajo también va a seguir, se desarrollado por el ministerio. Entonces, si le dan una ficha de alta, ya tenemos poder seguro de que esta persona vamos a poder revisarla con calma y va a poder realizar a laborar. Igualmente, las personas que se van a reincorporar por temas de factores de riesgo que algún día regresarán, yo estoy seguro que sí, van a tener también que pasar por un proceso de reinducción. En todo caso, si es que la empresa también quiere tomar de prueba rápida, lo podrá hacer, siempre sea de medio, alto y muy alto riesgo. Los que son de bajo lo pueden disponer de acuerdo a la disposición de su servicio médico y es necesariamente hay que tener todos los instrumentos, el cuestionario, el test y nuevamente si es que es necesario hacerle una revisión también, ¿no? Porque todos los trabajadores que ingresen y salgan deben ser tomados con temperatura. Ahora, la saturometría, o sea, el pulsoxímetro, se ha visto que solamente hasta ahorita en el sector construcción es donde lo están poniendo como obligatorio, no en otros rubros. A la otra pregunta, Catherine. Ok, ¿el COVID-19 es considerado como una enfermedad ocupacional? Ahora, el COVID-19 como enfermedad ocupacional ha sido planteado como proyecto de ley la semana pasada. Todavía no es considerado en el Perú. Ya, ahora, el temor de muchas empresas es que el tema de la enfermedad profesional en el COVID-19 es que al fin y al cabo el SSTR es el que va a cumplir la labor cuando es considerada como enfermedad profesional. Pero lo que sería en este caso es tratar de salvaguardar al trabajador que pasa por complicaciones fuertes. Es decir, una persona, y sabemos para qué fue hecho el SSTR, ¿no? Que va a cubrir todo lo que es una enfermedad profesional y accidente de trabajo y sus consecuencias. En el caso de un trabajador que tenga COVID-19 y sea asintomático, le pase en su casa, o tenga síntomas leves y la siga pasando en su casa, el SSTR no va a cumplir mucha función. ¿Dónde lo va a cumplir? El trabajador, aquel que llegue a un caso moderado o severo, que esté hospitalizado y que cuando salga de alta no recupere todas sus funciones, o en todo caso este trabajador fallezca y se tenga que dar un subsidio a la familia, ¿no? Entonces, en este caso todavía en el Perú no está considerado, ¿no? No sé, por experiencia propia y por opinión propia, lo dudo mucho, pero en el caso que lo fuera, hay que tener en cuenta que esto sería más que todo para salvaguardar al trabajador y poder tener por lo menos algo que pueda garantizar que si el trabajador se recupera y tiene alguna discapacidad, porque puede ocurrir en algunos casos discapacidad respiratoria, no son todos, este trabajador puede estar protegido.
La siguiente pregunta, Catherine. Ok. José León nos pregunta, para ingresar a trabajar a las operaciones mineras petroleras, ¿se debe tomar 2 veces las pruebas rápidas? La Ahora, primera en el confinamiento de su casa y 6 días después para viajar al centro de trabajo. ahora, miren, esa es una muy buena pregunta y en buena hora la han hecho. Yo quería justamente responder este tipo de cosas. Miren, la prueba rápida se ha desvirtualizado bastante. La prueba rápida, a comparación de la prueba molecular, en mi opinión, tiene mucho más potencial, porque la prueba rápida es gotas de sangre, se puede tomar en cualquier lugar, obviamente es personal especializado, pero debe cumplir ciertos requisitos. La diferencia de la prueba rápida con la prueba molecular, que es la que nos hablan que tienen grandes laboratorios y que solo hay 9, 7, 9 en el país, es que la prueba rápida detecta anticuerpos, es decir, detecta la reacción del cuerpo a la infección. Y no todos desarrollamos defensas o anticuerpos el primer día de infección. De acuerdo a los estudios, nosotros desarrollamos estos anticuerpos o defensas entre el quinto al séptimo día en gran cantidad para que sean detectados por esta prueba. Entonces tenemos 1 a 7 días donde esa prueba la tomas a alguien y puede salir negativo. Entonces, esto va como opinión personal y como crítica. Lamentablemente la coyuntura nos ha hecho ver que, bueno, estamos en un ámbito de libre mercado, entre comillas, donde la demanda exige pruebas rápidas a cancha. Entonces, ¿qué hacen algunas empresas, algunos colegas, algunas clínicas? Al toque importaron pruebas rápidas, tomaron a diestra y siniestra una sola muestra, una sola toma, y se desvirtuó, se hizo una desvirtuación del sentido de la prueba. Como mencioné, ese procedimiento de tomar una prueba en un sitio de aislamiento, o sea, su casa, y volver a repetir la prueba antes de subir, yo consideraría que sea su casa todavía, pero pueden tomarlo si quieren en el bus, pero es muy riesgoso, ¿no? Permite que la persona tengas un 90-95% de que esa persona pueda ser negativa. ¿Por qué? Como ustedes le toman la prueba y le dicen, obviamente muchas empresas han hecho eso, y he visto que en buena hora lo han hecho, no todas, que le dicen al trabajador, usted se queda en su casa, le dan las indicaciones, hablan con la familia, le dicen, le han tomado su prueba y es negativo. El señor no sale de acá, no sale para nada de su casa, quien va a comprar es la esposa, tiene mínimo contacto, o sea, es casi un aislamiento por 7 días. Llega el séptimo día y le toman una prueba, ese trabajador es negativo. Entonces tienes una buena posibilidad de que ese señor puede ingresar negativo a su casa, o mejor dicho, al trabajo, disculpen. ¿Qué pasa si le toman la segunda prueba a los 7 días y es positivo? Eso quiere decir que esta persona ha tenido un tiempo prudente en el cual recién ha formado anticuerpos, porque se ha infectado en los días promedio. ¿Qué tal si solo le tomabas una prueba y era negativo? Sume a mina o sube a petrolera o llega al trabajo siendo positivo, pero no ha sido identificado, porque la prueba una sola daba negativo. Empieza el problema, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido en muchos sitios. Entonces, la recomendación es la siguiente: las pruebas rápidas, y soy sincero, de acuerdo a la evidencia clínica, a la evidencia científica, no es buena idea tomarlos una sola vez. Se debe tomar en confinamiento y mínimo 2 pruebas para hacer un seguimiento continuo, porque te puede dar un negativo y no necesariamente significa que no tiene la enfermedad. Puede que recién esté formando defensas y si le tomas la prueba a los 7 días, 5 a 7, puede estar seguro que esa persona va a dar positivo. Entonces, ese es el problema. La idea de tomar las pruebas, como dice esta norma, también no es una sola. Es tomar las que vea convenientes el servicio médico, servicio de salud ocupacional, siempre y cuando esté bajo la dictada, o sea, media, alta, antes de la reincorporación, o antes del retorno al trabajo. Porque si no ha tenido un tiempo de quedarse encerrado en su casa, entre comillas, no va a funcionar. Si ha salido a la calle, en su primera prueba, se ha ido a comprar y al su control de los 7 días sale negativo, no nos asegura tampoco que no tenga la enfermedad porque el señor ha salido y puede haberse infectado el sexto día o un día antes de la prueba, de la última prueba. Entonces, esto va de la mano con confinamiento. Sin confinamiento no funciona. La siguiente pregunta, Katy. Ok. Alejandra Chávez pregunta, si la empresa consta de 2 personas y eventualmente tienen el servicio de 2 consultores jurídicos, pero no están contratados, ¿se debe hacer la evaluación de puesto de esos consultores? Ahora, lo que están, ahí no especifica.
Lo que supuestamente habla es que se debe hacer en lo que respecta a los puestos de trabajo que siempre están, me imagino yo, en los que siempre están en contacto dentro de la empresa. Ahora, esa es una respuesta, bueno, un poco no muy clara, porque a mí mismo también no me quedaría muy explícito. O sea, ese tipo de trabajadores que no tienen un vínculo laboral, pero que vienen de vez en cuando a hacer una labor de consultoría y todo ello, si bien no pertenecen a la empresa, pero tienen un régimen de asesoramiento, se debe incluir. Pero si fuese, digamos, una persona, como en el caso, digamos, en el caso de médico ocupacional, algunos brindamos servicio de asesoría y hacemos la visita a la empresa una vez al mes, ¿ya? Sobre todo cuando es zona remota. ¿Para qué? Para cumplir y conocer el lugar de trabajo, hacer los lineamientos al ocupacional, incluso te quedas hasta 2 días y no regresas de acá a un mes. Entonces, ese tipo de personas también se hace. Entonces, de alguna manera, todo lo que es personal esencial del que sí se va a disponer, sí se debe hacer este tipo de evaluación de riesgo, porque incluso el trabajo administrativo, obviamente va a ser de muy bajo riesgo, ¿no? De bajo riesgo, pero de todas maneras se debe hacer como mapeo dentro de esto, porque todos los administrativos es recomendable que sigan haciendo un trabajo remoto, y eso lo va a hacer de más bajo riesgo todavía, pero se debe incluir, ¿no? La siguiente pregunta, Katy. Ok, ella también, bueno, pregunta, ¿cómo se evidencia, en caso de una empresa de dos trabajadores con eventual asesoría de una persona, cómo se evidencia que cuentan con una asesoría de un médico ocupacional o es necesario contar con, o no es necesario contar con una? Es un trabajo de riesgo medio, ya que es atención de abogados a clientes. Ya, miren, lo que dictaba la norma hace años, bueno, la 312 con sus modificatorias, decía que no especificaba qué tipo de empresa, decía empresas que tengan tantos trabajadores y tantos trabajadores. Ahora, con la modificatoria fue más de 500, menos de 500. Eso implicaba que cualquier empresa, menos de 500 trabajadores, debe tener por lo menos un asesor ocupacional que no cumpla un horario específico, ¿no? Porque la que decía más de 500 sí, ¿no? Debía cumplir un horario mínimo de 6 horas diarias por 5 días, o sea, 30 horas semanales. Entonces, ¿eso qué nos decía? Que incluso las MIPES deberían haber tenido un trabajador ocupacional, un médico, ¿no? Que venga y que les haga el trabajo de asesorías, no importa si es que estos estén asociados. Entonces, no hay ningún problema que un médico ejerza como asesoría ocupacional a MIPES o empresas pequeñas. Para que no lo hayan cumplido es justamente porque en el país se hace bien difícil este tipo de trabajo, eh, porque obviamente el precio es alto también para los que tienen algún tipo de contacto ya con el servicio ocupacional y porque algunas empresas también han ofrecido el servicio por muy bajo precio y porque no se tiene el personal idóneo para cumplir estas labores. Ese va a ser el principal problema. Ahora, en la pregunta que me formula Alejandra es que sí, van a necesitar un servicio de salud ocupacional para asesoría, ¿ya? Pero obviamente va a ser un poco exagerado que un solo médico, si es que es una labor de una empresa constituida como IRL, ¿no? Que tenga un solo médico, obviamente no sería muy factible, ¿no? Pero una asesoría implicaría el lineamiento de este protocolo, ¿ya? Tener por lo menos evidencia médica de los factores de riesgo de las personas que trabajan aquí y qué labores cumplen, qué enfermedades tienen, porque miren, el lineamiento tipo COVID-19 exige que ahora las empresas tengan este personal de salud, pero esto no exime que se cumpla con lo dicho anteriormente. O sea, la vigilancia médica actualmente no solo es COVID-19, es peligros físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales y biológicos en el caso se presente. Entonces, ¿qué es lo que se está dando ahora? Entonces, muchas empresas, porque dice la norma, continuar con la vigilancia COVID hasta que termine el estado de emergencia. Pero eso no significa que termine el estado de emergencia y ya no necesitas a tu asesor ocupacional. No, lo que significa es que esto va a continuar, pero la idea es que no se desabastezca. Los peligros físicos siguen ahí, el ruido sigue ahí, los peligros ergonómicos siguen ahí, sobre todo con teletrabajo. Entonces, si es personal incluso que cumple teletrabajo, necesita este tipo de servicio, porque ya es obligatorio. Ahora que no lo cumplan todos por temas económicos, de disposición, falta de personal, eso ya es lo que se va a ver con el tiempo, ¿no? Yo me imagino que
como opinión personal, es que esto va a tener una modificatoria tarde o temprano. La siguiente Mm, pregunta, Katy. José le pregunta, ¿toda la normativa expuesta es la base para el desarrollo de diferentes protocolos para la reactivación productiva? Exacto. Eso es a lo que iba yo también. Esta normativa es la base incluso para restaurantes, para temas de delivery. No lo han dicho dentro del protocolo que salió aprobado antes de esta norma, que decían los lineamientos, cómo deben volver a la atención al cliente, ¿no? Porque todavía servicios de alimentación no está al público, ¿ya? Pero esta norma sí exige esto. Ahora, el problema va a ser, a mi opinión también, es que se exige que a las personas que den, a los trabajos que den algún tipo de servicio donde se encuentre el riesgo medio de contacto, como son obviamente lo que hemos hablado, pueden ser restaurantes, pueden ser atención al cliente, van a necesitar pruebas rápidas antes del ingreso. Ahora, esto es justamente porque como han salido tantas normas, mucha gente no ha podido ubicar esto en el espacio, muchas empresas, incluso colegas, yo no nos hemos podido, hemos tenido que hacer una recopilación inmensa y encontrarle el qué al por qué. Entonces, como todo va de la mano, esto sí va para todas las empresas que van a ir renovándose con el tiempo. Ahora, el sector informal es el 75% en el país. No sabemos si esto lo aumentará o propiciará a las uniones o a las sociedades que va a permitir que estos servicios puedan aplicarse. Pero de que esta normativa es para todos los protocolos que van a, todos los, todas las empresas o todos los rubros que van a reactivarse hasta junio, sí, implica para todos. Ok. Leonidas Olaechea pregunta, ¿el uso prolongado de la mascarilla puede producir alguna consecuencia, ya que se respira el aire exhalado? Ahora, el uso de la mascarilla prolongada en trabajadores de salud, y lo digo yo porque también en contacto con muchos colegas que trabajan en el sector asistencial, pasan bastante información. Ahora, entre una de ellas circuló la semana pasada de que sí producía un aumento en el CO2, una disminución de un producto de hipoxia, pero esto a la larga ha sido aclarado. En realidad, el uso del respirador no provoca ningún problema fuerte a la larga, ni tampoco produce hipoxia, es decir, falta de oxígeno en el cuerpo. ¿Por qué? El material del que debe estar hecho este respirador, ¿ya? Permite que el aire que entra y el aire que sale va a tener la misma cantidad de oxígeno, ¿ya? Lo que va a impedir es que las partículas de cierto tamaño, por el material, por la electrostática del mismo respirador, de la mascarilla o por el tamaño de los poros, no pase. Por eso es que son respiradores particulados, permiten la respiración. Ahora, el respirador con válvula lo que hace es aliviar a la persona del tema de respirar su propio aire, el tema de enclaustramiento, ¿no? Porque usar una mascarilla es incómodo. Y esto ya nos hemos dado cuenta desde el mes pasado y es algo que produce un malestar a la persona que no está acostumbrada demasiado terrible. Pero a la larga se ha ido acostumbrando. No hay evidencia hasta ahorita de que pueda producir algún mal fuerte, como puede ser desmayos o puede ser problemas cerebrales por falta de oxígeno. La siguiente pregunta, Katy. Los protocolos para desarrollar los trabajos deben estar implementados y difundidos al personal, también incluidos en el IPRC, y estos protocolos deben ser revisados por un especialista ocupacional y un especialista de prevención. Exacto. Como siempre, el tema de factores, de peligros, de riesgos, en el caso del IPRC, sí, debe ser revisado obviamente por el especialista o asesor ocupacional y a su vez por el especialista en prevención. Ahora, estamos acostumbrados, una empresa ideal debería tener su agente su personal de seguridad en salud del trabajo, su personal higienista, su médico, si fuese posible, a lo mejor su enfermera, su psicólogo, obviamente no va a haber esto, pero mínimo entonces, un personal de seguridad, seguridad civil en el trabajo, un ingeniero, eh, previsionista, ¿no? Y en todo caso, un asesor ocupacional, ¿no? Que puede ser ahora, puede ser una enfermera, para que los riesgos biológicos y los riesgos ergonómicos, psicosociales, son parte nativa en este caso, del personal de salud. Entonces, sí, se debe hacer la incorporación a lo que son las normas, a lo que son los protocolos. Ahora, en realidad, el tema del IPRC para mí no me queda muy claro.
y es una opinión personal, porque para los que son ingenieros y los que son higienistas, hacer la matriz, hacer el IPRC de los peligros de tipo biológico, psicosocial es bien complicado, porque puedes, y eso lo vamos a ver en los biológicos. En el caso si vas a hacer un IPRC donde vas a poner la probabilidad y la severidad de lo que puede ocurrir, puedes llenar un montón de lo que son eh, medidas administrativas como pueden ser distanciamiento, lavado de manos, uso de alcohol gel, uso de mascarilla, vamos a llenarlo de mil y tantos, de mil y tantas medidas, ¿ya? Para poder hacer que esa severidad residual, baje, no, o mejor dicho, ese resultado baje, ¿no? El riesgo residual, pero la severidad va a ser siendo la misma. ¿Y cómo ponemos ahí a los asintomáticos? Ese va a ser el problema. Para el IPRC yo lo veo bien complicado, pero para los protocolos que deben ser cambiados, sí, porque incluso el sistema de respuesta a emergencia va a tener que ser cambiado. Las personas, ya salieron los protocolos de RCP para realizar a personas o entorno comunitario con COVID, donde se exige que se le coloque una mascarilla quirúrgica a la persona que tenga o se le va a hacer reanimación. ¿Para qué? Cuando hacemos reanimación cardiopulmonar vamos a provocar aerosoles, es decir, partículas más pequeñitas que 5 micras, y eso puede sí mantenerse en el aire por un buen tiempo y puede caer al rescatador. Entonces, los protocolos de sistema de respuesta a emergencias, los botiquines también van a tener que tener esto accesorio. La siguiente pregunta, Katy. Edward Vallejos escribe, comorbilidad es la coexistencia de dos o más enfermedades. Considerando que un trabajador solo tiene obesidad, pero ninguna otra dolencia o afección, igual está imposibilitado de laborar por considerarse en grupo de riesgo. Claro, el tema de comorbilidad, sí, eso es lo que muchos médicos al inicio estuvimos hablando y se pitió por algún lado, ¿no? Pero no, ahí dice que es coexistencia de dos, o sea, si tiene obesidad y si tiene hipertensión, ese trabajador se va con licencia. En realidad la norma te pone comorbilidad, pero te menciona que si tiene uno nomás o es mayor de 60, ya está en la lista de factores de riesgo. O sea, lo menciona como comorbilidad, sabemos por definición que es cuando se juntan dos, pero la realidad plasmada es que se considera, aún así solo tengo obesidad. Ahora, ahí dice, considerando que un trabajador solo tiene obesidad, pero ninguna otra dolencia, también está fuera. Y es porque esto se ha visto que personas que tienen índice de masa corporal mayor de 30 y no tenían nada más, son los que han hecho también complicaciones en un 20%. No tengo ahorita el estudio, pero incluso la página de vigilancia epidemiológica del MINSA, que es la que da las alertas epidemiológicas, saca un consolidado semanal, ¿no? Y dentro de esas exposiciones, que incluso está en el Facebook del Colegio Médico, de Concertación Médica, te pone ahí el porcentaje de los fallecidos y que han tenido, o de los que están hospitalizados y que tienen algún tipo de complicación fuerte. Y ahí está, solamente tiene obesidad. Entonces, eso ha llevado también a preguntarnos que una persona que puede tener índice de más de 31, no nos confiemos. Dejamos pasar a esa persona. Tiene 31 de masa. Bueno, pues un personal que tiene 31, ¿no? Entonces, ahí va el criterio clínico del médico. Yo lo que he hecho, experiencia personal, es que lamentablemente los que tenemos entre 30 y 31 están en una línea vacía, porque puede ser que esta persona no esté en obesidad, sino en sobrepeso. Pero como tenemos ya esos datos puestos y no podemos ir a tomar el peso ahí mismo, lo que tenemos que hacer es simplemente tenerlos en reserva, separarlos todavía. Está en grupo de riesgo, aunque no lo crean, y plantear lo que es vigilancia médica, es decir, hay que llamarlo, hay que ver su dieta. Es complicado, lo sé, y eso es parte del trabajo de la vigilancia médica, no solo es ir a tomar el peso, es conversar con esa persona y ver cómo instauramos un plan de dieta. Y saber incluso qué es lo que puede comer. ¿Para qué? Para que pueda bajar de peso, y es lo que han hecho muchas empresas. Personas con índice de masa corporal de 30 a 32 han seguido un régimen completo en abril y han logrado llegar a sobrepeso, pero un sobrepeso que esté a nivel de 28, 28.5. Eso no significa que ahí nos quedamos, sino que continuamos, pero por ley, y digamos, si tomamos todas las medidas, esta persona puede tener menos complicaciones a la larga.
afectara. Entonces, es ahí donde va la vigilancia médica de verdad. La siguiente pregunta. Ok. Alejandra Chávez pregunta, ¿tiene que ser sí o sí el termómetro infrarrojo, ya que están escasos y su precio es elevado por la escasez? ¿Hay alguna alternativa? Ahora, esa es justamente la controversia, con el tema de las pruebas rápidas. En opinión, justamente yo les digo, porque esto lleva varias interpretaciones. En realidad los termómetros están escasos, las mascarillas quirúrgicas están escasas, las pruebas rápidas están escasas y son muy caras en el caso se encuentre. Entonces, va a ser que muchas empresas no puedan abastecer esto, debido a que sí, el termómetro debe cumplir ciertas características. La idea es que todo tipo de manipulación, todo tipo de interacción con alguna persona debe ser mínimo. Es decir, mantener la distancia va a ser necesaria. Y esto implica que el termómetro no sea un termómetro de contacto, los famosos termómetros de tipo de mercurio, que aunque no lo crean, son más efectivos que los termómetros de tipo infrarrojo, porque estos no se calibran y de acuerdo a la física que maneja, al igual que los tensiómetros utilizados de mercurio, también son mucho mejores. Pero en este caso, para maximizar o minimizar, mejor dicho, el contacto, el requerimiento del termómetro debe ser netamente infrarrojo, porque te lo colocan en la frente, se aprieta como una pistola y el resultado sale. Entonces, no has tenido contacto con la persona y puedes saber si sí o no está, este, bueno, con fiebre. Ahora, el problema va a ser la escasez, el manejo no es de otro mundo, pero sí va a ser un problema la calibración en caso se malogre, porque eso ya se ha visto en otros lugares. Entonces, el utilizar un termómetro normal de contacto o uno digital va a ser más difícil la situación porque se va a tener que colocar en la axila del paciente y esto realmente no queremos porque el mínimo contacto es lo que debemos hacer para evitar contagios. Ahora, va a ser difícil, pero la norma ya lo exige. Ok, A ver, la siguiente pregunta, Katy. ya. Tania Aguilar Taipe pregunta, ¿cómo deberían ser las atenciones en el consultorio de psicología en un centro de salud, considerando el tiempo y la distancia, porque generalmente es de 35 minutos? Ahora, sí, el problema con el tema de psicología es que, al igual que en los colegios, las empresas deberían tener un área de psicología ocupacional que no solamente hable del tema de recursos humanos. Ahora, el tema es el siguiente. Al igual que el servicio médico ocupacional, el servicio médico ocupacional no es asistencial. Es un trabajo administrativo que también va de la mano con la clínica. Es decir, el médico ocupacional nunca se olvida de ser clínico. ¿Ya? Por eso es que utilizamos el criterio para lo que son los trabajos ocupacionales, el manejo de datos, etcétera. Pero eso no implica que un trabajador con gripe o esto se va a ir a atender al médico ocupacional para que le dé un medicamento, ¿no? Porque eso no está permitido, porque para dar ese servicio o debe ir a cuenta del médico como recibo propio o debe tener toda la implementación en caso hubiese algún problema médico legal. Entonces, el médico ocupacional no va a hacer labor asistencial. Lo mismo pasa con el servicio de salud mental. En el caso de los psicólogos ocupacionales que deben hacer trabajo de salud mental, en realidad no solamente está abocado al tema de hacer test psicológicos, porque eso lo puede hacer la clínica. El servicio de psicología ocupacional se va a encargar no solamente de lo que es evaluación o monitoreo de riesgos psicosociales, sino de la intervención con el médico ocupacional. El servicio de salud ocupacional es muy menospreciado, pero en realidad es bastante importante porque en estos temas, sobre todo, se necesita un servicio de salud ocupacional, de psicología ocupacional para la intervención en casos de estrés por el distanciamiento físico, por el tipo de trabajo, por lo que ahora amerita. O sea, solo ver las noticias a una persona la preocupa bastante. Los trabajos en remoto, que pueden estar, y como se recomienda ahora por norma, pueden estar la mayor cantidad de tiempo en trabajo remoto hasta lo que permita la ley. O sea, si permite 28 días o 21, es recomendable que esa gente se quede ahí 21 o 28 días. Un servicio de salud mental es importante. Ahora,
incorporar un servicio de salud ocupacional es muy difícil porque necesita obviamente un espacio propio. Por eso es que muchos de nosotros hemos optado por la asesoría, ir directamente a las empresas, solo nos dan un espacio pequeño, es una interacción con los trabajadores. Imagínense un servicio de salud mental. Eso lo hace más complicado todavía para, para las empresas, ¿no? Pero como recomendación, yo diría que también se puede manejar por el tema de asesorías, el tema de intervención de salud, de centros de salud con consultoría de psicología, en realidad sí, ahora va a ser más difícil, al igual que nuestra chamba de asesoría de salud ocupacional, pero debe permitir que nosotros también nos adaptemos a este cambio. Es decir, el uso de plataformas electrónicas, sí, ¿no? Un psicólogo haciendo test por vía electrónica, por medio de aplicativos, es fiable, siempre y cuando psicólogo conozca de este tipo de usos, ¿no? Porque esto va a ser así, las capacitaciones también van a tener que ser cambiadas a virtual. La vida como la hemos conocido ya no va a ser. Entonces, lo que nosotros teníamos antiguamente, dejar una tarjetita, tener nuestro consultorio de salud ocupacional, que venían a vernos, ya no va a ser muy posible. Ahora en realidad vamos a tener que adaptarnos, al igual que el servicio de salud mental, a hacer intervenciones dentro de las empresas, pero lo mínimo invasivas posibles. ¿Ya? Porque eso nos va a permitir y nos va a impedir que el contagio sea masivo. La siguiente pregunta, Katy. Alejandra Chávez escribe, en el anexo 4, donde indica el esquema de este plan, pide la nómina de trabajadores por riesgo de exposición. Ahí debe contemplarse únicamente el puesto o también el nombre de los trabajadores. ¿Y dónde debe colocarse a los asesores terceros o dónde entrarían a tallar los terceros? Ahora, en el anexo 4, al indicar esa parte de lo que debemos colocar dentro del planteamiento de este plan de vigilancia, este protocolo, no nos especifica exactamente a qué se refiere con la parte de nómina, porque nómina de por sí iría nombre, apellido, dirección, cuánto gana, eso sería el todo completo. Entonces me imagino que esto nos lleva a mucha interpretación. Por cierta parte, el concepto yo lo llevaría de la mano con el puesto de trabajo, el nombre y, bueno, los datos accesorios que quieran colocar. ¿Por qué? Porque supuestamente este tipo de documento va a ir va a ser subido a la plataforma SysCovid, lo que les mencionaba, ¿no? Ese sistema integrado de datos sobre los pacientes que se les toma pruebas rápidas, de lo que se les hace seguimiento. Supuestamente se va a tener que subir por mesa de partes virtual a esa plataforma. Por lo tanto, su salud va a estar también, o cualquier otra entidad como Sonafil, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, pueden acceder a ellos. Entonces, nos imaginamos lo siguiente, haces tu protocolo con tu personal de ahora, ¿qué tal si se van el próximo mes dos? O tal vez te ingresan cuatro. Vas a tener que cambiar nuevamente el protocolo. Eso nos lleva a una gran duda, ¿no? Entonces, lo más probable es que solo, para no hacer mucho papeleo, es que se tenga que nombrar y colocar el tipo de trabajo. Ahora, si vamos a tener que colocar asesores terceros, son indispensables, obviamente, ¿no? Ahora, las empresas, lo que indica acá es que por empresa se haga. Entonces, si nosotros hablamos de una empresa grande que tiene subcontratistas o contratistas, cada contratista debe hacer su propio plan. Entonces, ya no hay necesidad de incorporarlos, porque estos contratistas tal vez no trabajen el próximo mes o tal vez no regresen, porque como sabemos, este tipo de trabajo es rotativo, es cambiante. Entonces, lo más importante es tener a los trabajadores directos y si tenemos asesores que obviamente dan un trabajo esencial, también deben estar dentro, a menos que pertenezcan a una empresa X, a la cual, porque si son personas naturales que hacen asesoría, obviamente sí podrían entrar dentro de la norma. Pero si son de una empresa aparte, su empresa aparte es la que debe hacer este seguimiento es la que debe hacer su propio protocolo, porque esto lo indica, si ustedes ven el ámbito de aplicación, es para toda persona jurídica y, claro, a toda persona que realice trabajos, ¿no? Entonces, en realidad, eso nos implica a todos. La siguiente pregunta. Martín pregunta, ¿podría explicarnos un poco más sobre los cambios en el procedimiento RCP? Mira, no te voy a poder responder mucho al completo porque yo también me estoy instruyendo. La AJA ya sacó su procedimiento, pero como breve resumen, porque lo más importante que han dicho acá es que ante la llamada de emergencia, antes de aplicar las compresiones, se debe
priorizar la bioseguridad tanto por ti como por el afectado. Entonces, colocarle una mascarilla va a ser esencial. O sea, eso me dice, doctor, ¿todos mis botiquines van a necesitar mascarilla? Sí, van a necesitar mascarilla. Y en todo caso, entender que cuando tú haces compresiones en el tórax, vas a formar aerosoles. Entonces vas a formar saliva bueno, es un término bastante popular, ¿no? Vas a formar saliva de diámetro más pequeño y puede, sí, llegar a tu ropa, llegar a tu cara con una simple compresión. Entonces, la idea es evitar al máximo las respiraciones boca a boca o lo que hacíamos, las respiraciones con la mascarilla en el caso de lo que no son trabajadores de salud. O sea, en las empresas siempre se enseñaba, y todavía, bueno, siempre se enseñaba el tema de RCP con respiración y compresiones, o sea, 32. Pero algunas instituciones, bueno, yo en mi caso, que yo también soy instructor, yo siempre he recomendado la manera más fácil y menos complicada para los trabajadores, porque ya se vio de que en unos estudios en Suecia, donde las personas que solo hacen compresiones, en realidad pueden lograr una gran mejoría a recuperación de esa persona en el ámbito hospitalario. Es decir, tú le haces solo compresiones, la lleva a la ambulancia a un centro de mayor complejidad, esa persona también tiene grandes probabilidades de sobrevivencia y de mejoría, tanto como una persona que le da compresiones y ventilación o respiraciones boca mascarilla. Entonces, acá vamos a priorizar solo compresiones en el mejor de los casos, cuando son legos o son personas que no tienen instrucción médica, o sea, rescatistas, personas de brigada, y colocar tanto a la persona que está dando el RCP como a la persona que es víctima su propia mascarilla. Porque lo que tenemos que priorizar acá es que no se eliminen grandes cantidades de aerosoles o partículas, ¿no? De saliva o de moco por la nariz para que no infecte a nadie. Y priorizar que la gente que estaba cerca tuyo esté más alejada lo mejor posible. Entonces los chismosos acá ya no entran. Ya listo. Otra pregunta, Catherine. Juan escribe, ¿el contagio en movilidad particular o personal es menos probable que en movilidad pública donde hay mucha gente? ¿Por qué no se permite el permiso para tránsito en movilidades particulares? Ahora, este tema del tránsito particular, bueno, no nos compete, pero te voy diciendo que en realidad esos son recomendaciones dadas por distintos tipos de comandos COVID a nivel nacional y por región. Te soy sincero, cada región tiene la posibilidad por descentralización de hacer lo que quiera con sus recursos para salud, y eso incluye en el caso de desastres. Cajamarca tiene lo propio, Arequipa tiene lo propio, Lima tiene lo propio, y ellos lo hacen de acuerdo a las exigencias. Ahora, justamente para hacer un tipo de decisión así se debe tener la asesoría de alguien pues que realmente maneje el tema. Como tú dices, es verdad, el contagio en movilidad particular o personal es menos probable porque puedes mantener la distancia con un copiloto, bueno, a lo mejor dicho en la parte de atrás, evitando el copiloto a toda posibilidad, ¿no? Incluso puedes tener la limpieza propia de tu vehículo, sabiendo de que has pasado por sitios donde no ha habido mucho contacto, etc. Entonces, ¿debería hacerse la prioridad? Sí. Incluso el tránsito en bicicletas, sí, aunque no lo crean. Entonces, eso va también mucho con la empresa. En el caso, y eso va a tener que cambiar, cuando se reanuden las actividades poco a poco, sabemos que nada va a volver a ser normal. El uso de otro tipo de vehículos, ya sean scooters motorizados, porque ya se ha visto, bicicletas, va a necesitar que la empresa apoye en cierto modo esto. Es decir, un estacionamiento para este tipo de vehículos o incluso algún otro tipo de asesoría o mejora. Claro, la movilidad particular debería priorizarse, pero eso va a depender también de cómo reaccione la sociedad a ello. La siguiente pregunta, Katy. La última pregunta es, em, ¿cómo se filtrarían los, bueno, los trabajadores asintomáticos al ingreso de una empresa? Ya, mira, la única manera de filtrar a los pacientes asintomáticos, te soy sincero, es mediante las pruebas rápidas. Esto va a ser controversial porque justamente la prueba rápida, como hemos comentado, como yo les he comentado, no está bien utilizada si no hay confinamiento y mucho menos si se toma una sola prueba. Si se toman dos y con confinamiento o aislamiento físico, estoy seguro que vas a tener un buen porcentaje. Pero obviamente no vas a filtrar a todos, ¿no? O sea, la sensibilidad de la prueba
es 95% aproximadamente. O sea, si tú tienes 100 trabajadores y le tomas a 100 asintomáticos, estoy seguro que vas a encontrar 95 y 5 se te pueden escapar. Entonces no es 100% completo, pero es la única manera de poder hacer un filtrado de las personas asintomáticas antes de entrar al puesto. Ahora que no todos lo van a poder hacer, eso es lo que va a pasar, no todos van a poder. El mercado negro de pruebas rápidas, de los que a nuestra bandeja de entrada como médicos ocupacionales ha llegado a full, costaba 19.90 hasta el mes de inicios de abril. Ahora, sorprendentemente está a 160 o 200 soles cada prueba. Y estoy seguro que el mes de junio, julio va a aumentar al doble. Y eso va a hacer que la demanda, obviamente va a aumentar, pero solamente las empresas grandes puedan. Entonces, si no tenemos pruebas rápidas, ¿cómo podemos filtrarlos? La única manera es actuar con todos como si todos fuéramos asintomáticos. Es decir, el asunto es el siguiente, si tienen comedor, hablar lo mínimo, comer alejados 1,5 metros, si van a usar los servicios higiénicos va a tener que ser de manera arreglada. Obviamente cuando es un sitio grande con pocos trabajadores, o sea, que tienen varios servicios, esto no va a ser muy difícil. Lo complicado va a ser cuando hay un solo servicio higiénico para un montón de gente, donde antiguamente se hacía cola para entrar. Entonces, incluso ahí es donde va a mantenerse cierta distancia, el uso de mascarilla, evitar el uso de guantes cuando salgan a la calle. Entonces, el tratar a todos los asintomáticos como sintomáticos va a ser la única manera de poder sobrellevar esto sin las pruebas rápidas, cuando en realidad el, esto es el manejo esencial de un programa de vigilancia médica, porque necesita educación de la gente. Ahora es donde aquí también el servicio de salud mental va a tener que intervenir porque los problemas van a surgir de acá a semanas, a meses. Ahí vamos a ver las verdaderas consecuencias del distanciamiento físico, del temor al juntarse con personas ajenas e incluso de lo que pueda pasar en tu casa, ¿no? Puedes estar trabajando y si no tienes la plena confianza de estar haciendo lo que haces, puedes producir un accidente, que es también algo que debemos evitar dentro de las empresas y centros laborales. Justamente el tema de prevención de riesgos va a eso, no solamente evitar enfermedades, evitar los accidentes. Y esto me ha pasado. Algunas empresas que he asesorado ya han tenido este problema, o sea, piensan en la casa, pucha, pues, mi esposa puede estar contagiada, mi niño está solo, y bueno, un accidente. Entonces, esto va de la mano con un servicio de salud mental. Y para recordar la pregunta, la única manera de poder hacer algo con los asintomáticos si no tienes pruebas es tratar a todos como si fuesen personas con la enfermedad, a pesar de que no dan síntomas. Ok, bueno, agradecemos, le agradecemos mucho, doctor Eric, por la videoconferencia. Agradecemos a todas las personas que han podido presenciarla. Esperamos haber podido responder a sus inquietudes. Aprovecho la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día de hoy nosotros cumplimos 3 años como empresa brindando este servicio de visa médica ocupacional. Actualmente trabajamos con empresas contratistas de la compañía minera Antapacay, de las Bambas. Nosotros estamos muy agradecidos por haber tenido esta acogida y en la presentación podemos observar un correo a través del cual podrían comunicarse con nosotros para consultar acerca de nuestro servicio y muy gustosos estaremos de apoyarlos. Muchas gracias, doctor Eri. Muchas Entonces, gracias, Katy, por la invitación. Saludos a todos. Cualquier consulta también estamos ahí para ustedes. ok, agradecemos, por favor, puedan dejarnos sus correos electrónicos para poder compartirles em, el material de esta videoconferencia. Nada, a su disposición. Muchas gracias.